Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo que les viene a exponer acerca de la resiliencia y está integrado por mi persona, Ana Aponte, mis compañeros Ana Cancino, Wendy Maita, Ignacio Muñoz y Carmen Sousa. Ahora pasamos a la definición de resiliencia. Antes que nada, la resiliencia se define como la capacidad que posee un individuo de superar estados o situaciones críticas y volver a su estado natural. La palabra resiliencia viene del latín, de las palabras resilio o resilire, que significa saltar hacia atrás o rebotar. También podría definirse como la aptitud que posee una persona de superar las adversidades. Y a veces el individuo no es consciente de que lo posee, y no es hasta que enfrenta una situación crítica que se da cuenta de esta gran fortaleza. Cabe destacar también que no todos gozan de esta fortaleza, y tampoco depende de ningún componente genético. Las personas resilientes se caracterizan por convertir el dolor en una virtud. Y es un elemento en común que se puede observar más en unas personas que en otras, y depende de distintos factores. Mi nombre es Carmen Sousa y les voy a hablar de los tipos principales de resiliencia. Tenemos el individual, el familiar y el social y comunitario. El tipo de resiliencia individual es aquel potencial que tiene el ser humano para poder emerger de una situación aplastante con habilidades y competencias propias. Esta capacidad fue principalmente analizada por Pierre-André Michel, el cual llegó a la conclusión de que esta es comúnmente usada en tres ámbitos. El ámbito biológico, que se refiere a las desventajas somáticas congénitas o adquiridas como consecuencia de algún trauma. El ámbito público, que se caracteriza por las catástrofes causadas tanto de forma natural como provocadas por el ser humano. Y el ámbito privado, que está relacionado principalmente con otros dos tipos de ámbitos. El familiar, que es aquel en donde los jóvenes nacen y crecen en familias abusivas y ciertamente perturbadas. Y el ámbito microsocial, que es aquel en donde las personas nacen en una condición de miseria, que viven en un hábitat totalmente malsano. Para poder promover la resiliencia propia, es necesario apoyarse en los siguientes pilares. Apoyo externo, que son aquellas personas dentro del grupo social al cual pertenece el individuo, en las cuales se tiene plena confianza y un amor totalmente incondicional. La fuerza interior propia del individuo, que se apoya tanto en sus propias creencias y seguridades y en sus planes y visiones a futuro. Y por último, las capacidades interpersonales y de resolución de conflictos. Aquel que busca salir hacia adelante sin importar las adversidades, que controla sus pensamientos, deseos y sentimientos. Por otro lado, tenemos el tipo de resiliencia familiar, que es aquella habilidad de una familia de resistir y rebotar las crisis y problemas persistentes. Esta capacidad, según Gómez, es importante que la familia la desarrolle progresivamente, especialmente siguiendo estos aspectos. La atenuación de los factores de riesgo, es decir, estar preparado ante cualquier circunstancia amenazadora. La reducción de las reacciones en cadena negativas, que aumentan el riesgo de efectos persistentes y crisis ulteriores. Fortalecimiento de los procesos de protección de la familia y reducción de la vulnerabilidad. Y el refuerzo de la estima y la eficacia familiar e individualmente el dominio exitoso de los problemas. Y por último tenemos el tercer tipo de resiliencia, el social y comunitario. Es aquel en el contexto social con sus factores protectores y o vulnerables. Esta misma es definida por Rocío como las condiciones colectivas que los diferentes grupos humanos poseen para enfrentar las adversidades buscando su bienestar de manera conjunta. Podemos decir que en la actualidad es común encontrarse con situaciones de conflicto que ameritan que una persona sea resiliente para poder superarlas, incluso la misma sociedad, puesto que ésta se encuentra dividida entre lo que son las clases sociales, las adquisiciones de cada persona, los logros de estas mismas, la misma posición política que cada persona tenga por algún partido, más todos aquellos prejuicios que existen actualmente.
Por ello es importante tener en cuenta estos pilares para poder salir hacia adelante con esta resiliencia, los cuales son definidos por Uriarte y son la estructura social cohesionada, la honestidad gubernamental, la identidad cultural, el autoestima colectivo y el humor social. Mi nombre es Ana Cecilia Cancino y ahora hablaremos de los subtipos. A partir de las definiciones anteriores, surgen varios tipos de resiliencia, los cuales se pueden relacionar y afectan de manera individual, familiar y social. La resiliencia es un nuevo concepto de la planificación de emergencias y protección civil, que antes se utilizaba en mecánica para los materiales plásticos, metales, etc. Luego se aplicó en la psicología a las personas, y ahora se ha adaptado a las comunidades humanas, a la empresa, a la ecología, al medio ambiente y también a las regiones y las ciudades. Entre los subtipos podemos encontrar los siguientes. La resiliencia ambiental. Se refiere a la capacidad de recuperación de un sistema o a la capacidad de comunidades y ecosistemas de absorber perturbaciones sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación haya terminado. La resiliencia organizacional. En una cultura de tipo emprendedora, se refiere a la capacidad del emprendedor de confrontar complicaciones, problemas o contratiempos en el camino de llevar a cabo un proyecto o un negocio. En cambio, en el ámbito de gestión, la resiliencia forma parte del proceso de gestión de cambios, en el que los trabajadores deben tener grandes fortalezas emocionales para enfrentar una situación inesperada, ya sea minimizándola o erradicándola. La resiliencia en niños. Es altamente recomendado educar a los niños y adolescentes en la resiliencia, específicamente en el ámbito familiar y educacional, ya que es indispensable tanto para el desarrollo personal y emocional como para desarrollar fortalezas, lograr la aceptación social y aprovechar las oportunidades en una situación negativa. La resiliencia en la psicología. En la psicología se refiere a la persona que es capaz de enfrentar sus problemas, sobreponerse a situaciones de dolor emocional y trauma, superar los obstáculos y no ceder a presiones sin importar la situación. También es utilizado para la capacidad de tomar decisiones difíciles, aprovechar las oportunidades y ser asertivo. La resiliencia emergente es definida según Bonanno y Diminich, 2013, como la capacidad de recuperación que aparece y está presente en situaciones crónicas. Se aplica en contextos negativos u hostiles, como escenarios de guerra civil, violencia doméstica, etc. Generalmente se hace evidente luego que el contexto deja de ser hostil. En cuanto a la sociedad, se trata de la velocidad con que la comunidad regresa a su estado original tras sufrir una perturbación o disturbio. A partir de la situación actual en Venezuela, nos toca a todos los ciudadanos hacernos grandes, demostrar el poder de una voluntad colectiva e inquebrantable de levantar a nuestro país, alcanzando la excelencia profesional y personal en el espacio que a cada uno nos toca, para que logramos superar y transformar la pobreza en bienestar, la inseguridad en seguridad, el odio por la tolerancia y respeto, el desempleo por empleo con libre oportunidad para el desarrollo, la injusticia por el reinado de la ley igual para todos, la falta de libertad por ser mejor y más democráticos. Buscar que nuestro país se sobreponga y que logre ser un país resiliente no significa que muchos puedan vivir el día a día sin sentir malestar, dolor emocional o estar en duelo particular o colectivo. Pero todos debemos sobreponernos para conquistar el futuro como una gran nación. Estos años no han pasado en vano y hemos tenido un fuerte aprendizaje. Debemos desde ya decretar los valores que queremos para construir nuestra sociedad: empatía, responsabilidad y tolerancia. Es imposible comenzar una nueva historia arrastrando pasiones negativas, pasando facturas y distribuyendo condenas. Porque hoy no puede haber un pueblo derrotado, sino nuevos retos para enfrentar con creatividad y fortaleza. Estamos cada día más cerca de dar el paso fundamental de la transformación hacia el progreso y el desarrollo, hacia el futuro. La resiliencia de impacto mínimo. En contraste con la anterior, este tipo de resiliencia se presenta en los procesos recuperatorios a raíz de sucesos aislados.
El proceso de recuperación es mucho más rápido, notorio y no tiene efectos de tanta magnitud como la resiliencia emergente, pues el proceso correspondiente es más corto. Mi nombre es Juan Di Maita y yo les voy a hablar sobre la resiliencia en la psicología positiva. Desde la psicología positiva se recuerda que el ser humano tiene una remarcable capacidad de adaptarse, de encontrar sentido y de crecimiento personal ante las experiencias traumáticas más terribles, capacidad que ha sido ignorada e inexplicada por la psicología durante muchos años. Esto quiere decir que la resiliencia no es una cualidad con la que nacemos, pero es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida, en el cual atravesamos una experiencia que haya sido muy fuerte para nosotros y necesitamos mantener un cierto equilibrio para que no afecte nuestra vida. Y se basa en un resistir ante estos acontecimientos traumáticos o estresantes para disminuir aquellas fuentes originarias de ese trauma. Entonces, se puede interpretar como aquella capacidad que nos permite volver a un estado natural, un estado normal, después de haber atravesado por estas adversidades, para así poder afrontar y superar los obstáculos y mantener un bienestar propio. Por consiguiente, la resiliencia es una respuesta común y su aparición no refleja patología alguna o una enfermedad, sino más bien un ajuste saludable ante la situación. Y no es lo mismo decir que es un trastorno o terapia, porque la resiliencia es más que eso, ya que además de establecer una estabilidad en el individuo, esta realiza una restauración sin ningún daño en su mecanismo interno, por lo cual la resiliencia se conecta con la psicología positiva debido a que replantea la situación de la persona, ya sea un secuestro o un accidente, y la afronta con una visión de seguir adelante mediante este proceso dinámico. Ahora pasamos a la siguiente lámina y podemos observar el libro de El niño optimista, escrito por la doctora Karen Reivich junto a Martin Seligman, en donde indican que las personas resilientes tienen capacidad de mantenerse a lo largo de su vida mediante estas características, que es el buen humor, el optimismo, la esperanza y la fe en los individuos, entre otras habilidades que pueden aumentar nuestra capacidad de resiliencia, ya que estas habilidades ayudan a incrementar nuestras actitudes positivas para tener una perspectiva más significativa y así lograr lo que nos proponemos. Porque no es lo mismo decir un niño o una niña que tiene un padre alcohólico puede desarrollar conductas violentas hacia los niños o adultos, que el niño o niña resiliente, aun conviviendo con un padre alcohólico, puede desarrollar su capacidad de convivencia con otros adultos. Ahora prosigamos con la siguiente lámina. Mi nombre es Ignacio Muñoz y ahora hablaremos acerca de los factores que intervienen en la formación de resiliencia como un elemento dentro de la persona. Estos factores, si bien son varios, hay bastante discusión al respecto, los decidimos resumir en 7 fundamentales que están respaldados por investigaciones de expertos en el área y algunos documentos de la Asociación Americana de Psicología. Los primeros 4, como se puede ver en esta primera lámina, son las relaciones interpersonales, el realismo, la autoestima y la comunicación. Relaciones, apoyo extrínseco y emocional. Esto se refiere, primero que nada, a la teoría de Anne Masten de los sistemas, en donde los sistemas interdependientes, como la persona en función de su ambiente, de su sociedad, de la familia, del trabajo o la escuela, en el caso del desarrollo de los niños, puede influenciar
la resiliencia de esos sistemas superiores dentro del propio individuo. En cuanto al realismo, implica adaptabilidad a las circunstancias. Con esto se refiere a la posibilidad de hacer planes que corresponden a la situación del ambiente y se adaptan a ella. Estar consciente del ambiente y sus limitaciones ayuda entonces a responder mejor ante sus cambios. Autoestima, confianza en las habilidades propias. Esto es sumamente importante para desarrollar resiliencia, porque el respeto por sí mismo y la confianza en las habilidades propias permiten que la persona reaccione mejor ante situaciones adversas o situaciones de trauma. Y en comunicación se denota la capacidad de trabajar en equipo. Y no solo trabajar en equipo en el sentido de la resolución del problema en cuestión, sino también como una herramienta en donde saber expresarse puede crear mejores relaciones que ayuden emocionalmente a superar el problema. En la segunda lámina entonces tenemos control de las emociones, factores ambientales y factores de la genética. El control de emociones es extremadamente básico, es la capacidad de regular los impulsos y pasiones para tomar decisiones apropiadas o, en otras palabras, lograr la estabilidad interna del individuo. Mantener las emociones bajo control es importante para el desarrollo de la resiliencia porque le da a la persona un equilibrio interno mientras atraviesa la situación traumática que está sucediendo, y eso lo diferencia de otros tipos de reacción frente a un trauma. Ahora, ambiente y genética. Estos dos son extremadamente importantes. Primero que nada, se hablará del ambiente, que según Masten, la resiliencia del individuo, la cual ella ve como sistemas, como se dijo anteriormente, es dependiente del desarrollo de las resiliencias de otros sistemas que influyen alrededor de él. Esto es aplicable al desarrollo infantil sobre todo. Aquí nos queremos detener porque es importante denotar la relevancia de esta teoría, donde se ve que cada sistema, así sea un sistema a nivel institucional, tiene un nivel de resiliencia. Y ella lo ve como que esas resiliencias que se van desarrollando en diferentes sistemas o diferentes personas pueden ayudar después. Recuerden el factor de las relaciones interpersonales como elemento de desarrollo. Pueden ayudar a que un individuo, específicamente en etapas de desarrollo infantil, los infantes, puedan generar capacidades de resiliencia en ellos. Y esto se contrasta con la maladaptividad que pueden desarrollar también en caso de que el ambiente sea negativo. Ahora, cuando se habla de ambientes también se habla de cultura. Y la cultura es un elemento importante porque puede generar elementos interesantes para evaluar la formación de resiliencia en individuos dentro de un grupo específico. Por ejemplo, la situación en Afganistán. Uno de los estudios en los que se basa esta presentación elabora una conjetura en la cual argumenta que los afganos, dentro de toda su situación de inestabilidad política y militar que poseen actualmente, tienen mayor capacidad de resiliencia, porque ellos culturalmente creen que el futuro tiene más que ver con el presente que el pasado en sí. Es decir, tus acciones de ahora son determinadas por los sucesos a futuro y no por lo que ya ha sucedido. Y eso tiene que ver con la esperanza de cada uno. Esa esperanza es la que les permite ser resilientes. Y este tipo de ideologías, estos sistemas de creencias, son los que ayudan a que una persona que crece en un ambiente o en otro pueda desarrollar más o menos su resiliencia interna. Ahora, genética. Si bien no es un determinante aceptado universalmente, porque hay varias personas, varios expertos que dicen que la resiliencia no es una característica genética heredable, sí se cree que hay una predisposición biológica a la recuperación del individuo luego de un proceso traumático. Esto se habla como un indicio de cambio del ritmo y potencial de recuperación de una persona a través de una terapia luego de sucesos traumáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que pueden reaccionar más rápidamente a una psicoterapia para superar un trauma y hay otras que pueden no reaccionar siquiera.
Y esto tiene que ver posiblemente con factores genéticos, por lo cual la resiliencia sí podría ser heredable hasta cierto punto, aunque hay varios otros factores que alteran su capacidad de aparecer en un individuo.